Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gracias por estar otra vez aquí acompañándome en los aromas de la Catrina. Si eres nuevo por aquí o nueva y nunca has estado en el canal, mi nombre es Karina y el día de hoy les traigo perfumitos que me habían pedido florales, pero no son florales cualquiera, son florales que yo lo siento que son mucho ahorita como para otoño-invierno, porque sí son diferentes, entonces son un poquitito más intensos y esto, así que espero que les guste mucho el video y que se queden conmigo hasta el final. Comenzamos. Pues así es, como les iba comentando, les traigo perfumitos un poquitito más intensos para la temporada porque, bueno, también en estas épocas podemos usar florales. Sí son un poquitito más cargados a las partes amaderadas, a las partes animálicas, pero igual son muy lindos, son de muy buenas proyecciones y la verdad, son con memorias olfativas como que muy amplias. La verdad es que casi todos los perfumes que les traigo aquí, tienen cara, o sea, me acuerdo de ellos por personas que los han usado y todo esto. Entonces, bueno, vamos a comenzar con el primero. Yo solo los traigo en inspiraciones, son mis apoyos olfativos, yo les llamo, pero bueno, ustedes los pueden ocupar, los pueden tratar de buscar en originales también, si siguen haciéndolos, porque eso es lo bueno de las inspiraciones, que los podemos conseguir también, descontinuados, se pueden conseguir en inspiraciones y la verdad es que a veces les quedan muy bien. Vámonos con la primera, es de Fraiche. Y este es un perfume muy, muy lindo, ¿eh? Este es Armani Code del 2006, es Armani Code Woman. Es un floral bastante lindo, la verdad. Un floral, uy, un poquitito cítrico en su salida, pero con una flor de azar del naranjo bastante, bastante linda. Es un perfume que te da, la verdad, te da mucha presencia y es un perfume muy diferente. Es de esos que la verdad también te percibe la gente con otro tipo de aroma que no está como que muy, vamos ahorita como de auge, a lo mejor están mucho más los dulces, los avainillados, pero la verdad es que tiene toda su onda, ¿eh? Es un perfumito, la verdad, uy, la verdad es que es para cualquier tipo de edad, ¿eh? No creo que, no lo siento que sea un perfume señorial, no, a pesar de la carga de flores que trae bastante lindo, un poquitito cítrico, también, uy, sí, qué bonito. También tiene sus notas amaderadas también ahí, bastante potentillas, que le dan toda la base y toda la formalidad al perfume. Vamos, le hablo formalidad de que le crea una estructura bastante linda. Así lo siento yo. Tiene flor de azahar y tiene jengibre en la parte del corazón. Y es lo primero que se siente, la verdad, en la salida. Muy, muy lindo. Tiene también naranja y tiene jazmín. La verdad es que el jazmín que está, la naranja y el jazmín que están en la parte de la salida, se empiezan a sentir como que, sobre todo el jazmín, como que mucho después de la flor de azahar del naranjo. La verdad, la estrella del perfume aquí yo siento que es la flor de azahar, junto con la parte amaderada. Eso es lo lindo. También tiene miel, también esa es la estrella del perfume también, que es una miel que se siente todo el momento. Hay perfumes que traen la nota de miel declarada y no la sientes. De repente como que ya, pues quién sabe dónde andará la miel, ¿no? Esta sí está en palpitaciones todo el tiempo. Mucha gente también considera que este perfume es sensual. A mí no me lo parece, pero sí tiene lo suyo. Es un perfume muy, muy femenino, que yo creo que a la parte masculina le puede gustar mucho porque es atrayente, porque es envolvente, porque la gente te voltea a ver, ¿no? Entonces yo creo que es por eso que lo sienten así. Tiene miel, tiene vainilla y tiene sándalo. La verdad es que la vainilla le da el dulzor exacto, se combina perfectamente con la miel. No es un perfume dulce, no es un perfume medio dulce, vamos, muy bien equilibrado. De una estela media alta, de una duración, a mí me duró arriba de 4 o 5 horas también. En este caso lo traigo yo con Fraiche, pero está muy bueno, ¿eh? La verdad es que es una de sus estrellitas de Fraiche y ojalá lo puedan conocer. Es muy, muy lindo. Me lo habían pedido también por aquí y bueno, aquí está. Ya lo trajimos porque la verdad es un perfume floral que se puede usar en esta época, a pesar de que trae jazmín y trae flor de azahar del naranjo, pero ya después, ya como al paso de una hora, hora y media, empiezas a sentir el jazmín mucho más envolvente, más aromático. Pues ya saben que le da toda como que el misterio de repente a los perfumes, ¿no? Es muy lindo. Si pueden, pues chéquenlo ahí con Fraiche y está padre. A mí me gustó mucho. Les traigo otro que la verdad, este es un perfume
yo creo que amor-odio para muchas personas, incluso para mí. Yo lo usé también hace mucho tiempo y en su momento me producía ese amor-odio también, pero me terminaba siempre cautivando y terminaba poniéndomelo y al final lo disfrutaba mucho. Este es Tribu. Este es un floral del 1993, chicas, también es de Fraiche. Y yo creo que aquí a la gente lo que le molesta un poquito de Tribu es que tiene ese musgo del roble, lo trae un poquitito marcado. Entonces la gente lo puede sentir como que un poquitito sucio de repente, ¿no? No están muy acostumbrados. A mí me gusta, lo soporto, me gusta bastante. De repente se va empezando a sentir mucho más frutal porque fue de los primeros frutales que salieron en esas épocas, ¿eh? Y por eso eran juveniles y eran diferentes. Está lindo, la verdad. Trae hojas de violeta y se le siente esa parte verdecita bastante linda, pero envolviendo también trae grosellas negras. Les digo que eran de los primeros frutalillos que iban saliendo por ahí y esa era la magia de este perfumito. Tiene mandarina de Italia y sí, también trae una parte cítrica baja. La verdad es que no es un cítrico muy potente. Lo primero que sientes es ese verdor de las hojas de la violeta. Se siente esa grosella. Yo creo que trae hasta un poquitito de ciruela por ahí. Yo creo que sí la trae, aunque no la declara. Trae manzanilla, trae jazmín de Marruecos. Sí, también trae una parte floral bastante diferente. O sea, no se le siente mucho, muy marcado, no es predominante, yo le siento mucho más predominante de repente la parte frutal, pero sí se envuelven y se compenetran bastante bien. De repente pues ya empiezas a dejar de sentir un poquito de la parte frutal y va saliendo en palpitaciones la parte floral bastante diferente. Es un perfume muy, muy diferente y no es para todos los olfatos, sí, definitivamente. Es para gente que le gusten los aromas muy, muy diferentes y les gusten un poquito los perfumes amargos, porque sí tiene una dosis de amargura el perfume y es lo que yo creo que no le gusta un poquito a la gente. Tiene Ylang Ylang, tiene rosa de Bulgaria. La verdad es que la rosa es baja, no se la siento predominante, es floral, pero un floral bastante equilibrado, muy amalgamado con todas las flores que puede traer. Trae musgo del roble, trae Benyui, trae vetiver de Tahití y sándalo también. La parte también amaderadilla está por ahí. Este vetiver también lo hace muy, muy diferente. Es un gran perfume, es un perfume que si quieres limpiarte la nariz de otros tipos de fragancias que a lo mejor ya te hayan hostigado o algo, está perfecto. Y la verdad es que Fraiche también lo trae muy, muy lindo por aquí. Es un perfume también, no tiene rango de edad. Yo creo que cualquier persona que se sienta a gusto con este tipo de perfumes un poquito dulce, amargos, pues les puede gustar. Y sí trae el musgo del roble un poquitito marcado por ahí, le da un poquitito de suciedad, digo, no quiero decirlo así, porque no es sucio de que no te sientas limpia, vamos, ¿no? Sino, bueno, finalmente trae un poco de tierrita y yo creo que es lo que no les gusta mucho, ¿no? Pero bueno, aquí yo se los dejo por aquí. Está lindo, la verdad es que yo sí lo disfruto. De repente, si me quiero limpiar el olfato, les digo que lo ocupo. Y vámonos con otro. Es de perfumes europeos, aquí lo traemos con ellos. Y también es un perfume bien, bien lindo, Yo no había tenido la oportunidad de usarlo y de conocerlo, pero lo había visto muchas veces reseñado y dije, vamos a ver qué tal. Y Perfumes Europeos lo trae bien, bien lindo. Y es Ángel o Demonio, lo voy a decir en español, porque pues no me sale la parte francesa. Y es un perfume bien bonito de Givenchy. Es un ámbar floral del 2006, también ya tiene sus añitos. Y yo les he de decir también que sí, yo ya lo había olido en algún momento, hace mucho, cuando apenas salió, y no me gustaba mucho. ¿Por qué? Pues porque la verdad estaba acostumbrada a otro tipo de aromas, mucho más almizclados y frescos y esto. Y tiene eso, tiene su ángel y su demonio luchando ahí, ¿no? En esos aromas y en esas notas. Trae una parte de salida, sí la trae muy, muy fresca, porque trae tomillo y trae mandarina. También trae azafrán, que eso es lo que le da el demonillo por ahí, porque si el azafrán de repente puede hacer un poquitito rasposos a los perfumes. Pero es muy lindo, la verdad. Trae por ahí también su parte dulce, bastante bien manejada, y trae su parte amaderada. Es un perfume lindo y aparte sí se me hace un perfume sensual, un perfume nocturno, un perfume para rango de edad arriba de 35 años.
yo me lo he llevado a trabajar y me ha gustado mucho también. La gente te percibe con elegancia, te percibe con porte. De verdad es un perfume bien bonito, es un perfume de peso que lo puedes usar en cenas, en cosas así que quieras destacar, lo puedes usar y te puede servir mucho. Trae vainilla también, trae tonka, trae palo de rosa, musgo del roble. El musgo es bajito, no es un perfume, la verdad que le dé un poquito de oscuridad al perfume ese musgo. No, la verdad no, es muy lindo. Sí, al final ya lo empiezas a sentir mucho más amaderado y un poquito más asandalado y con un dulzor bastante bien equilibrado. Esa vainilla está muy bien manejada. A mí me gustó mucho, y creo que es un muy buen perfume de perfumes europeos. Y pues si quieren pasar a conocerlo también lo traen muy bien ellos y pues bueno, ya saben. Perfumes europeos la verdad es que maneja bastante bien sus esencias. Está a la concentración normal, y a mí me sirvió bastante, no necesité pedirlo con los 3 gramos que a veces lo pido y bueno, fue bastante buena opción. Y vámonos con otro perfume, que este perfume es de Essence, con ellos traigo la parte, el apoyo olfativo, que es lo que les digo, así ya les voy a empezar a llamar, porque ustedes igual los pueden conseguir en originales. Que es Boucheron, que es un perfume, sí es un clasicazo, es de 1988 y es un perfume bien bonito. Es un perfume que yo les había dicho en un principio del video, casi todos esos perfumes tenían cara, nombre y apellido. Este perfume lo usaba una jefa mía cuando yo apenas comenzaba a trabajar, como por ahí tenía 18, 19 años. Y es un perfume, lo usaba una mujer muy elegante, ¿no? Muy segura de sí misma. Y así era de los primeros dulzones, amaderados, diferentes que se usaban en esa época. Les digo que es de 1988, es un ámbar floral y es un gran, gran perfume. El que traigo ahorita con Sense aquí, no se parece en su totalidad, la verdad es que yo creo que le llega como un 80%, no es muy muy similar, pero trae el corazón de Boucheron. Boucheron era un perfume, es un perfume, ay, qué lindo, de verdad, ahorita que me llegó, es un perfume muy muy femenino, para mujeres con seguridad, que te da mucho porte, te da mucha belleza, es de los que te visten también, así yo lo llamo. Trae mucha carga de flores en un principio, bien, bien bonito, porque es de esos que traen muchas, muchas flores y se siente, ¿no? Desde la primera sprayada. Trae cempasúchil, fíjense. Por eso yo les digo que trae una parte también floral bien diferente. Trae chabacano, trae naranja, trae casia. Sí, también trae una parte ahí verdosilla, también que le da la acacia diferente, pero se amalgama perfectamente con todas las notas. Es un perfume de los bien hechos, de que todavía son de los bien hechos de antes, y así se puede percibir un poquito aquí en la inspiración también. Lo pueden conseguir en original, lo venden, en internet se puede conseguir. Si pueden echarle un vistazo, pues chéquenlo, porque es un perfume muy muy lindo. Tiene nardo, ylang ylang, jazmín, tiene narciso, raíz de lirio, tiene cedro. Por eso les digo que trae un chorro de flores, pero la verdad es que no se siente una arriba de la otra, la verdad es que no. Es de esos perfumes que están totalmente bien manejados, equilibrados, estructurados, así yo lo siento, de verdad. Y se me viene luego a la mente la persona que lo usaba. Es un perfume que tiene una gran memoria olfativa para la gente que te percibe con él. Y más si lo usas por mucho tiempo, así te van a ubicar con este perfume, y era el caso de ella. Era su perfume insignia. Y así la recuerdo, pues sí, pues porque usaba Boucheron y así yo conocí a esta persona y así la recuerdo todavía. Tiene ámbar, tiene algalia, tiene sándalo, musgo del roble, vainilla de la India también. La algalia, que me parece que es el civet también, este animalito bastante curioso, le da un perfume le da una nota bastante fuerte en los perfumes, y yo se los he sentido otros que al final se siente y dices, válgame Dios de la Virgen del Carmen, es que yo tengo al animalito aquí al lado haciéndole piojito casi. No, no es el caso, la verdad es que está muy bien hecho, sí trae esa parte animálica, pero bastante bien, manejada, entonces no sientes que te sature la nariz y que de repente te ahogue y te sofoque ese olor, ¿no? La verdad es que no, está muy bien lindo. Es un floral de los otoñales invernales, que en esta época es cuando más lo puedes percibir bonito, porque pues si en época de calor, pues si de repente ya las flores te pueden saturar o esta parte animálica se puede subir mucho la nariz, pero no, aquí ahorita está perfecto.
y por eso se los traje aquí. Vámonos con el último perfume, que yo creo que este perfume también se los tenía que traer sí o sí, aunque no es uno de mis hits, lo tengo que decir. Mi apoyo olfativo, pues es Fraiche. Y es un perfume lindo, es de Interdit EDP Rouge, ¿no? El agua de perfume Rouge. Y se los traigo porque es un perfume muy lindo, es un perfume de mucha presencia, de mucho porte. Lo acaba de sacar Fraiche este año. Es un ámbar floral del 2021, también es muy, muy, muy reciente. Pero a mí aquí como que yo lo he usado y me gusta, pero no sé qué sea, llega un momento en que si no estoy de buen humor o traigo tendencia a que me pueda dar dolor de cabeza, sí me la dispare. Y no sé qué sea, pero es un perfume muy, muy lindo, con nardo, ya saben, los nardos que son la estrella del Interdit. Aquí están pues potenciados, cálidos, tiene una salida muy, muy cálida, la verdad, y especiada, así lo siento yo. Trae pimienta y yo le siento una pimienta muy, muy, muy arriba. Pero es pimienta leaf, entonces no sé si sea esto lo que lo hace tan especiado de repente, sí me puede llegar a saturar, pero es un perfume bello, La verdad, si les gustan perfumes cálidos, con mucha flor, bueno, en este caso lo predominante, pues la verdad son los nardos, que los trae muy, muy lindos, muy bien manejados también. Trae naranja sanguínea, trae jengibre. Sí trae esa parte cítrica que la verdad me ayuda a bajar bastante esta pimienta leaf, que sí la siento que está como que muy arriba, sobre todo aquí en la inspiración, aunque decir que yo chequé el original y se parece bastante. A mí desde un principio el original yo dije, híjole, no va a ser para mí, porque sí me está sofocando y me está como que no me está siendo tan agradable, no ni tan fácil de llevarlo, pero es un gran perfume, Si les gustan los perfumes fuertes, florales, pues este les va a gustar. Es una de las estrellas de Fraiche, me parece, para esta temporada. Y pues chéquenlo. Trae sándalo, trae pachuli, trae vetiver. También vetiver, a mí, es que yo de repente hasta lo puedo sentir un poquito unisex. Así yo lo sentí, pero pues igual hay gente que no lo siente así. Yo sí, y el vetiver siento que lo trae un poquitito arriba y a lo mejor es lo que siento que también no cuadra mucho conmigo. Pero es un gran perfume y por eso yo se los traigo, porque sí, a veces el hecho de que conmigo no haga mucho clic no quiere decir que no lo sean y no quiere decir que no los vaya a recomendar, porque si les gusta la línea de este tipo de perfumes, pues les va a gustar. Si es un perfume especiado, cálido, con una flor muy potente de repente, va pasando el perfume y ya empieza a quedar un poquitito más avainillado también y se abraza un poquito la vainilla con el nardo y va quedando muy lindo. Entonces, bueno, pues si les gustan este tipo de perfumes, chicas y chicos, pues no duden en pasar a conocerlos. Cuéntenme si les han gustado, si de estos han usado alguno. Bucherón, ¿qué tal? Gran perfumazo, ¿no? Pues bueno, ya saben, cuéntenme. Mi nombre es Karina, esto fue Los Aromas de la Catrina. Regálame tu like, eso me ayuda mucho, tus pulgares arriba. Se sigue moviendo el video y sigue llegando a otras partes. Si quieres seguirme en Instagram, en TikTok y en Facebook, estoy igual como Los Aromas de la Catrina. Estamos por aquí para la próxima. Muchas gracias por estar conmigo hasta el final. Bye.